Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Descansaron el fin de semana? ¿Se acuerdan que nos vimos el lunes? Y la idea era hacer el live con el doctor Lamosa y después con la Cristi. Bueno, con el doctor Lamosa se nos alargó, así que decidimos con la Cristi hacerlo hoy día. ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy día? De qué o cuál es la importancia y qué rol cumple cada uno de nosotros en el equipo multidisciplinario que trabaja con obesidad y cirugía bariátrica. La idea es que les contemos de dos vistas distintas, tanto yo como coach y la Cristi como psicóloga, qué hacemos obviamente cada una de nosotras, y también que hablemos un poco de qué se trata el equipo multidisciplinario, por qué es tan importante, por qué es tan importante el rol que cumple cada uno de nosotros. Y la mezcla entre todos hacemos un tremendo equipo. Y mientras más cohesionado y mientras más cercano sea, es mucho más beneficioso para el paciente. La idea es que sea un equipo como tal y estemos conectados, estemos encima, sin agobiar, sino que con las ganas de solo acompañar. Ahí se unió la Cristi, así que la vamos a invitar. Hola, guapa. Hola, Bella, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, estás concentrada leyendo unas cosillas. ¿Qué cuentas? Pero... Ay, aquí cuento. No fue un día fácil. Mi Sofi se quebró la muñeca. Oh, Así que es por eso mi carecongrio, mi pelo tomado. Cuando me no, tomo el pelo, igual, está difícil. yo hoy día fue un día intenso, allá para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Hace poquito me senté, comí algo y estoy aquí. ¿Qué hay de nuevo? Eso es de nuevo. Ya les estaba explicando que el lunes el live con el doctor Lamusa se había alargado un poquito, así que habíamos decidido correrlo. En realidad era para ayer, pero la pelota Sí, nos fregó todo. Dile al no, Beto que gracias por darme el dato, pero que me cortó toda la inspiración. oye, pero tú sabes que yo igual, pues si yo estaba absolutamente ajena a eso y de repente me dice, oye, pero hoy día el partido me dice, ¿qué estoy haciendo? Y digo, me tengo que conectar con la Fonseca. Mira, se trata del partido, me dice, nadie va a ver nada. Y me dio tanta risa, bueno, ya dije. Por eso yo te hablo, Cristi, oye, yo aquí me estoy... están diciendo ¿Qué qué? claro, que no sigamos, que no lo hagamos porque te venía el partido. Entonces, y al final digo, y todo por un empate. Papá peor. Pa' peor. Ahora Dijo yo la soy buena para el cero. fútbol. Yo soy cero futbolera, pues Cristi, cero. Yo Nunca sé tampoco. cuánto juega Chile. Mira, es más, me da lo mismo. O sea, como que antes de la pandemia, usaba esos minutos para ir al mall. Sí, pues. No, yo a Porque veces sabía que... yo estaba viendo una película aquí en mi casa y como estoy rodeada de muchos edificios, tú escuchas ¡Gol! Y salen al balcón a celebrar y digo, ay, señor, déjame ver mi película en paz. Tranquila, ¡Qué sacrílega! ¿qué me interesa a mí? Oye, te estaba escuchando lo que dijiste al principio. Hablo bonito, ¿ah? Hablo Ay, no, bonito. el verbo divino. Sí, te sale bonito. Sí, pues, oye, es cierto, por eso yo lo encontré súper interesante cuando hablamos, porque en realidad siempre le decimos a la gente cuando estamos hablando, déjese, entréguese a un equipo que le dé respaldo, que a usted le dé confianza, tenga fe, comuníquese, si es un equipo que no lo está pescando, preocúpese, no sé, pues, ¿cachai? Ahí Cámbiese. promocionando uno ahí en las redes sociales, pues, ya. La cosa es que nunca les hemos explicado la estructura de este equipo y uno por uno el valor y significación que tienen, que son hartas cosas, pues. Muchas. Entonces, claro, y partiendo ahora que hemos hablado contigo también el tema del coaching, que hasta hace unos años atrás se consideraba en el equipo de salud mental netamente la psiquiatra, la psicóloga.
ya con el tiempo han entrado otras personas a manejar las otras aristas de la familia del paciente, que tiene que ver como la familia, nosotros tenemos una orientadora familiar con nosotros, y está ahí tú con el tema del coaching también, entonces, ¿cachai? Que ya la estructura del equipo se ha vuelto súper, para mi gusto, súper profesional, súper depurada en términos de quiénes pueden y no pueden estar ahí participando. Y eso es súper bueno para los pacientes. Sí, porque en el fondo, de hecho, lo voy a decir públicamente, Cristi, independiente de lo que nos queremos y lo amigas que somos, me apoyaste desde el día uno, desde mi vereda, digamos, y a veces le cuesta a las psicólogas entender cuál es mi labor. Y creo que un súper buen indicio es que tú y yo hagamos lives juntas, no nos topamos y cada una habla desde su vereda. Y de verdad que te lo agradezco de corazón, porque fuiste la que el día uno que yo te conté lo que estaba, yo te me dije, ¡uy, qué dijiste, bueno! ¡Uy, qué buena idea! Es que a mí me parece excelente, sí. Yo siento, a ver, yo como profesional, yo soy muy celosa de mi profesión, es cierto, pero del ejercicio de la psicología, pero no puedo frenarme a la posibilidad de que un grupo de profesionales más amplio puedan atender a alguien y sacar mejor al paciente adelante. La gracia de esto es que tiene que haber, como lo que hemos conversado muchas veces nosotros dos, tiene que haber una estructura, tiene que haber un orden, tiene que haber una definición de cosas en que cada uno se va a hacer cargo. Que es como lo que siempre hablamos, tú dices, yo como coach al paciente lo ayudo en esto, y yo digo, ya, y yo en eso me preocupo de esto y de esto otro. Entonces eso es bien interesante, igual lo hacemos con la terapeuta familiar, o sea, yo le mando a un paciente a ella y le digo, oye, le digo yo, mira, te mando a este paciente con su familia, es súper bueno que veáis la dinámica de ellos para que les ayudemos a comer mejor, a, qué sé yo, a tener mejores hábitos, etcétera. Y yo no me meto, pero ella sí me pregunta a mí más o menos cuáles son las expectativas que yo puedo tener un poco del querer ayudar. Entonces es súper bonito porque yo veo al paciente solo, ella lo ve con la familia, las dos nos ponemos de acuerdo y le sacáis el máximo de provecho a este proceso. exactamente. Y de eso se trata. Exactamente. Y ahí es donde entro yo, que estrujo los recursos del paciente, estrujo todo el potencial que tiene y lo llevamos a un nivel de conciencia y a un nivel de entendimiento del proceso mucho más elevado. Pero además, ¿sabes qué creo yo también, tal como tú dices? Y que la persona necesita tener varios puntos de vista que complementados le formen, o sea, cognitivamente, fíjate que me estoy apoyando en la mesa y la muevo, ay sí, que cognitivamente lo alimenten para poder hacer lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el paciente sea una persona súper autovalente en términos de su salud, que se sepa cuidar, que sepa tomar decisiones, que no se boicotee a sí mismo, que haga cosas para ayudarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Exacto, y a veces ver cómo poder salir del círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso, ¿te fijáis? Eso también es súper lindo. Claro. Y ahí es donde entro un poco yo también, que yo no entrego las herramientas, sino que el paciente, eso es lo mágico del coaching, es que el paciente se da cuenta solo. Exacto, y en la terapia igual. A mí muchas veces me ha pasado que los pacientes dicen esta frase, usted me ha ayudado tanto. Yo digo, no, yo no te he ayudado, la que te ayuda eres tú misma. Yo lo único que hago es mostrarte los recursos que tú tienes y que sí los puedes usar. Pero siempre los anduviste trayendo. Esto yo le digo, es igual que una maleta con herramientas. Nos encontramos. Igual. Y yo digo, y tú estabas tratando de poner un clavo con un alicate, y yo te saqué el alicate de la mano, te mostré que en la maleta tenía ahí un martillo, te lo ofrecí, lo aceptaste y pusiste tu clavo. Eso es todo. Y te lo ofrecí y tú te diste cuenta para qué lo ibas a usar. Ojo. Claro. Tampoco es que la Cristi diga, o yo cuando hago coaching, mira, el martillo lo vas a usar para esto. No. Claro. Entonces son cosas que quedan metidas en la cabeza de forma súper anclada, súper, ya como casi un cambio de estructura. Y a veces hay como decías tú, el tema con la familia es clave. Yo cuando me metí en esto y me di cuenta de lo importante y todo lo que pasaba a nivel familiar, Cristi, tomé un diplomado de coaching para familia y pareja, porque es un terremoto a nivel familiar y a nivel de pareja cuando no estaba en cimientos bien firmes. Exacto. Entonces,
la idea es que si lo vas a hacer, lo hagas ultra profesional, ultra, en el fondo, metida en el tema, tú sabes, te Lo vayas consta, a y hacer, hazlo súper bien, y ponte de acuerdo con los otros para que la cosa funcione muy bien. Porque el fin último, ¿cuál es? El paciente. nada, Nada más que el paciente. Ese es el fin nada, último. nada más. Y que el paciente le vaya bien. Que les vaya bien, que sean casos de éxito, que se les pasen todas sus patologías, que se nos, porque ese es otro plus. Y yo hablo desde, además de los estudios, desde que yo viví el viaje. Lo Desde sigo la viviendo hasta experiencia, el día de hoy. desde la experiencia, claro. De hecho, Nadie fíjate me... que ya no es tan, ¿cómo te diría yo? Ya no asusta tanto la idea, porque antiguamente también la idea de que las personas que habían pasado por este proceso a lo mejor no podían tener una visión tan clara o no podían guiar tan bien al paciente, y no, al contrario, alguien que ha tenido la experiencia, que está preparado para transmitirla, no me refiero a que alguien que venga a contarla y punto, sino que alguien que ha tenido una experiencia bariátrica y está preparado para transmitirla o para ayudar a un otro en el caso, es muy útil porque también el otro necesita desde el punto de la verdad. O sea, lo que te estoy diciendo es verdad, porque yo lo viví. Exacto, exacto. Y Sí, sé y no cómo se sé que tienes siente miedo. exactamente. Porque además lo puedes describir exactamente porque lo viviste, lo vibraste tú misma. O sea, cuando Justamente. hablábamos el otro día de la toro, y yo te decía, es como un infarto, claro, yo te juro que lo sentí así, tú me dijiste, claro, yo no tenía idea, se enervan nervios, que no sé qué, pero yo no sabía, pero se siente igual, uno siente que se está infartando. Y a raíz de eso tú dices, ah, entonces yo entiendo, yo puedo entender a alguien cuando me dice que tiene un malestar, descríbeme tu malestar. Exactamente, ¿Cachai? Descríbemelo. exacto, Ah, mira, preocupate. Porque, bueno, a mí me pasó en mi vida también con mi papá, pues me pasó lo mismo. O sea, mi papá me dijo síntomas y yo algo cachaba y le dije, ¿estás infartado? eso te iba a decir, A la clínica. Así, partiste, no, me lo llevé soplado. Llegué rajadísima y estaba infartado. sí, Súper infartado. Pero bueno, en fin. y no existe. Claro, la parte linda es que el equipo de salud mental es como la herramienta más medular porque manejamos y atendemos al paciente en todo aquello que nadie ve. ¿Me quedé pegado? ¿Es idea mía? Te quedaste pegada, pero te despegaste rápidamente. Hoy Ah, día, pues dije, me quedé pegada. Me quedé tan así, tranquila que está la Fran, dijiste tú. dije, No. uy, está como foto esta niña. Entonces, Si me pasa eso, vos sabés que te tenés que preocupar al tiro. Esto es grave. el equipo de salud mental, trabajamos con una parte del paciente que nadie ve, entonces a la gente le cuesta mucho primero visualizar qué aporte vamos a hacer nosotros con ellos y después también les cuesta mucho estar como o mostrarte y decirte, no, mira, me ayudaron de esta manera. No hay forma, no hay nada que tocar aquí, todo esto es experiencial, entonces es súper bonito, pero a la vez es un desafío grande porque muchos pacientes llegan a la consulta todavía preguntando, y no, yo no sé para qué vengo aquí. Yo no entiendo por qué me mandaron con la psicóloga. Pero bueno, ¿Para qué yo tengo pues, para el ¿Para doctor, qué tengo que hacer ese test? sí, que tengo, ay, ¿quiere que dibuje? Ah. Bueno, entonces, eso es como bien, Triste, pero es verdad. Es textual. sí, entonces, pero fíjate que es bien bonito el proceso cuando después se dan cuenta de lo valioso, porque con la nutricionista, con el equipo de nutrición, digamos, porque el equipo de nutrición va de nutricionista y nutrióloga, y vamos a hacer la diferencia. Espérate, partamos por el cirujano. Espera, pero no, Así. sí, tenéis razón. Ya, pero quiero que sepan bien. Nutricionista, o sea, nutrióloga y nutricionista es un símil muy parecido en dupla cuando decimos psiquiatra y psicóloga. Psicólogo. Exacto. Es como que, porque dicen, ¿y por qué nutrióloga? ¿Por qué nutricionista? Porque uno es médico y el otro es terapeuta. Bueno, en el caso de nutricionista es un especialista en nutrición, en alimentación. Bueno, es cirujano, obvio. Empecemos desde el mando más. Empecemos por el cielo. Que no me estén escuchando. Subamos El a problema es que yo vendría haciendo la cola, pero de león, po. bueno, eso te iba a decir, pues con la ratón no cabeza el león, pues, y usted coge. No. Entonces, el cirujano en sí tiene que ser un cirujano
Y por eso es tan lindo también cuando los pacientes preguntan, y uno, a mí me gusta cuando me dicen, oiga, el doctor es bueno, y yo no les digo si él es encantador, no, yo le digo la estadística que este médico tiene en la recuperación de sus pacientes es excelente. Porque eso es lo que el paciente necesita. Y encima de eso te va a tratar bien porque es una persona bien agradable. Pero es importante, o sea, yo le digo la información que necesita, o sea, el otro quiere saber si lo van a operar bien o no. Bueno, lo bueno de una clínica, por lo menos eso se avala, bueno, en otros sistemas públicos también, que el profesional está avalado como tal y tiene todas tus certificaciones y todas tus cuestiones al día. ¿Cachai? Pero el cirujano tiene que ser un cirujano preparado en cirugía bariátrica. Por favor, no el cirujano de guata que se dedicó. Ah, no, ese no sirve. No. Por favor, no entiendan. No, aquí, no. es que a mí me cobran 300 lucas menos, que a mí me cobran 500 lucas menos. ¿Tu vida vale 500 lucas? Ese es un error grave que comete la gente. Y quiero hablarlo así, a calzón quitado. Muy lógico, buscar economía a razón de entregarse a las manos de alguien que a lo mejor se siente capaz, probablemente se siente capaz, probablemente pero si técnicamente sea cirujano, pero si no lo agarró un experto y lo preparó en el tema, se puede equivocar porque es un humano. Exacto. Se puede equivocar. O entonces, no sabe salir de una complicación. Claro. Pues. Lo que también es súper importante. Sí. Bueno, en todos lados ha pasado, en todos lados se cuece nada, en toda la familia ahí hay algo. Hay una... hay una... besos. Sí, pues sí, los corazones y los besos. Obvio. Hay una... Y yo me siento chocha. Hay una buena cantidad de pacientes que de pronto llegan con nosotros posoperados, con complicaciones posoperatorias severas y graves, que después... ya están atentos. Muy bien. Y que después están... ¿cómo se llama? Me desconcentra este hombre. Atroz, terrible. No me la ponga nerviosa, Beto, por favor. ¿No ve que se le corta la inspiración? Ahora, mi voz se la puede mostrar a la reina porque le encanta. Pero a ella no me la distraiga. Se me pierde el foco. Me distrae. Bueno, lo que te decía yo, hay un porcentaje de pacientes importante que llegan a la clínica con errores cometidos, o ni siquiera tanto como errores, complicaciones que el médico, que no era especialista, eventualmente no supo enfrentar. Que le puede pasar a cualquiera. No estoy diciendo que sea un mal médico, lo que estoy diciendo es que no está capacitado, y como no está capacitado, el potencial de error es más alto. Con algunos les puede salir más bien, con otros no. Entonces, fundamental, un cirujano preparado, un cirujano que haya pasado por esto, que tenga años de experiencia, y eso hoy en día con el nivel de exploración que tenemos en internet, uno sabe todo. Tú te metís, sabes quién reclamó y quién no, y ves si el reclamo es válido o no es válido, qué sé yo. Todo. Después, ¿quién sigue? Según tú. Espérate, y él es el que decide de qué nos vamos a operar, no el paciente. No el paciente. Ojo. La cirugía la decides con el médico, eventualmente con la participación de la nutrióloga, si es que ella hace una recomendación desde el punto de vista metabólico, y te dice, no, mira, yo recomendaría tal cosa, por esto, y por esto, y por esto otro. Exacto. Ojo, y eso es lo que se discute en las reuniones clínicas también. Clínica. Que se hacen a menudo, por lo menos en mi equipo se hacen. Lo sé que tu equipo es seco. Entonces, porque es valiosísimo eso, es muy grande para sentir la confianza con la gente con la que tú trabajas. Sí. Bueno, entonces, yo me operé ahí, así que lo digo con fe. Tu Chávez. Yo che. Entonces, por ese lado, entonces tení la decisión de qué vamos a hacer. No es que yo diga, otra cosa que es una cosa muy, muy de la gente que pregunta, que no tienen por qué saberlo, pero es muy curioso y se repite harto. Y dice, sí, yo me quiero achicar el estómago, pero no tanto, un poquito nomás. No, eso no es, quiero 3 centímetros más o menos de estómago. La cirugía se llama manga gástrica en caso de que sea solo en el estómago y se hace... Es más, se llama gastrectomía vertical en manga. Gastrectomía vertical en manga. Esto será de paso. Exacto, no es un pedacito así como podríamos, como no es así. Como que me lo puede acomodar para comerme un pez de limón, no. Claro, sí. Y lo otro que te dicen siempre es que yo no quiero quedar tan flaca. No, si esto no se trata de que es flaca, se trata de que usted vuelva a estar en un peso normal. Nosotros no buscamos invadir el planeta de esqueletos. No. Para nada. Queremos que la población vuelva a tener la característica física que tenía la población en los años 80, en que el humano promedio pesaba el equivalente a su IMC
relativamente normal y muy rara vez estaba en sobrepeso. Y los obesos eran muy pocos. Y ahora es todo lo contrario. Sí, pues eso te iba a decir, por eso suspiré, Todo. porque ahora nos fuimos para el otro lado. Y los niños, a mí los niños me tienen muy preocupada, Cristi, te juro. Sí, o sea, la pandemia de la obesidad de los niños es gravísima. Sí, y nadie Siguen la ve. dándole con la cuestión del premio, de esto, de lo otro, de meterle ultraprocesado a los cabros chicos, Sí. premiarles comida chatarra. No es posible que un niño vaya al colegio y que de colación le manden una bolsa de chitos. No es posible. No, la No es. manzana Es no. más, señora, usted en la casa haga la No. prueba, prenda el encendedor y encienda un chito y va a ver que la cuestión es inflamable. Porque está hecho en un derivado del petróleo. Sí, qué asco. Bueno, Qué asco. pero la cirugía tiene que ser decidida en mutuo acuerdo con el médico, el paciente y la participación de la nutrióloga si es que es necesario, o en este caso el diabetólogo si es que lo hay en el equipo, etc. Uh-huh. Y de ahí pasamos a la otra área. ¿Cuál querí? Como que nos dividimos en dos áreas, yo diría. Nutrición, salud mental y kine. Exacto. Y aquí pasa lo mismo. Sigamos con el kine, po. Con kine pasa que eventualmente a veces le piden a los pacientes que los vea una médico fisiatra, que en el fondo es un especialista en el tema osteomuscular, y ellos ven y evalúan al paciente en las deficiencias que tiene, las dificultades, en su historia, en la historia de salud que han tenido a lo largo. Ha tenido escoliosis, DAS, toda historia. Porque con la fisiatra también se determina cuál va a ser la actividad en términos de actividad física que la persona necesita y en qué cosas tenemos que tener cuidado. ¿Y qué no puede hacer y qué puede hacer? No puede hacer. A veces pasa, ponte tú, cuando tú te vas, antiguamente nos pasa, porque ahora ya no hay gimnasios abiertos, pero tú ibas a un gimnasio y te agarraba el personal trainer y te decía, dale, tú puedes. Al final termináis apaleándote una rodilla que nunca tenías que tratar. Entonces, no, eso no es para nuestros pacientes. El paciente necesita que alguien lo evalúe y que vea su salud en ese punto de vista y qué tan capaz es de hacer qué tipo de ejercicio. Y además de eso, que le puede dar instrucciones súper claras al kinesiólogo, en este caso, sobre qué cosas forzar, qué no, qué tipo de ejercicio son los más prudentes para este individuo y hasta dónde. Cristi, ¿puedo agregar otra cosa súper importante? Me pasa mucho que cuando yo le digo a los pacientes o les pregunto qué ejercicio hacen, su respuesta es que Fran, no, porque tengo una rodilla mala, tengo artritis de rodilla, Y esa, créanme que no es excusa para no hacer ejercicio. Un paciente bariátrico necesitamos hacer ejercicio por una infinidad de cosas, pero el me duele no es excusa. Hay que buscar cuál es el plan, en el sentido de plan de ejercicios, más idóneo para mí. O sea, si yo tengo la rodilla mala, claramente no voy a sobrecargar esa rodilla. Pero el tren superior le puedo dar como caja. Bueno, de hecho, tú has visto este programa de la tele que el ya conocido y muy famoso doctor Nausaraban. ¿Te has fijado que él opera obesos mórbidos extremos? Casos que nosotros tenemos en Chile. Ojo, tenemos. Pocos, pero tenemos. Pero para allá vamos, tranquila. ¡No! Cristina, ¿Quién te espera que vaya vamos? Entonces, tú ves que son gordos que están tan afectados que ellos mismos a veces no pueden caminar y el ejercicio lo hacen sentados y les dan bandas elásticas y les dan pesa y eventualmente hacen algún tipo de ejercicio con los pies, etcétera, lo que sea, pero hay que hacer ejercicio. ¿Ya? Tienen que moverse. El gordito no puede porque se atrofian también. Entonces es que un cuerpo que no se mueve se atrofia. Para eso está la fisiatra, para eso está el kinesiólogo, que en el fondo lo que hace es eso, evaluar que eso se practique de la forma más sana para el paciente. Y rehabilitación cardiovascular, que es clave, es un corazón que está muy exigido porque tiene que mover una corporalidad muy grande y empieza a disminuir, y nuestro corazoncito, aunque no lo crean, también se ve afectado. Sí, entonces tampoco la idea lo agradece mucho,
baja la presión arterial, transpiras menos, menos taquicardia, y las personas dicen, no, ¿sabes que ahora me vine caminando del metro hasta acá y ni siquiera transpiré? Antes de hacer esa caminata, de venirme para acá, no podía, tenía que tomar un taxi porque yo sabía que llegaba acá muerta. ¿Cachai o no? Sí, Entonces, clave. Absolutamente. Y lo importante de esto es que muchas veces la gente dice, no, es que a mí no me gusta el gimnasio, ya, está bien, les digo yo, no hay problema, yo estoy súper de acuerdo que no te guste el gimnasio, estoy súper de acuerdo que probablemente lo tuyo no es ser fit y estar metida en una trotadora, viendo un matinal, está bien, pero eso no significa que no tengas que estar activo con tu vida. Al principio te tienes que someter a lo que dice y a lo que recomienda el médico fisiatra, la kinesióloga, de acuerdo a cuando el médico te autorizó, cuando el cirujano te autorizó para empezar a hacer ejercicio, no antes, ¿ya? Y cuando te autorizan y empiezas a hacer ejercicio, ok, nos sometemos a eso. Pero después, tú tienes que también hacer un trabajo, que yo los ayudo también en eso mucho, hacer un trabajo de reencantamiento, de descubrimiento. Necesito saber qué flauta a mí me gusta. Sí. ¿Con qué yo me emociono? Porque si lo mío es la bicicleta, ¿para qué voy a ir a correr a una cinta transportadora? O sea, es que es absurdo, ¿te fijáis? Es absurdo. Yo tengo un paciente que me dijo un día, a mí me carga TRX. Bueno, pero ¿por qué tenéis que hacer TRX? ¿Por qué lo haces? Claro. No, porque me dijeron que, es que ¿quién te dijo? Y ahí los empiezo a cuestionar y se dan cuenta que lo odian. Claro. Que les es que me dijeron que era súper bueno. Claro. ¿Para quién? ¿Para quién? Claro, po. La actividad física tiene que ir bañada de mucho goce. Esto tiene mucho que ver con el placer, con esta cosa más bien del disfrutar y autoabastecerse de situaciones súper gratificantes. Entonces, claro. Entonces, ahí es donde, yo me acuerdo de un paciente, me está acordando de un paciente que me decía, no, es que yo no soy muy activa, y de repente un día llegó y me dijo, yo cuando era cabro, un periodo de mi vida la pasé súper bien y jugaba ping-pong con mis amigos, y ¿sabes que no he jugado ping-pong desde esa vez y me gusta tanto? Y se puso a jugar ping-pong. Porque justo, bueno, aquí también hubo un poco de líneas que apuntaron para el mismo lado. Justo en el trabajo, en la oficina, tenían una parte que era como para descansar un poco la mente. Me contaste Y era un trabajo muy de oficina y tenía una mesa de ping-pong. Pero el sagrado a tal hora bajaba al computador, se iba y jugaba ping-pong una hora y se sentía súper bien. Y él estaba de hecho. ¿Sabes que dijiste algo clave, Cristi, también? Yo siempre lo cuento en los lives y créanme que es sumamente útil como dato. Tú me dices, él apagaba el computador y se iba. Es también parte de autocuidarse, autoquererse. Esta que está aquí es mi agenda. Y yo, al no ser que algo que se está cayendo, mi hora sí, porque tú habías dicho, ¿te acordás? No. Es sagrada. O sea, mis tiempos son súper sagrados. Y en el fondo, también apago el computador, me paro, hago la clase, me vuelvo a sentar. O sea, límites, respeto, autoestima, amor propio. Sí. Eso es clave en este viaje. Bueno, tú sabes que mucho es lo que nos pasa a los pacientes bariátricos, a muchos, no todos, pero muchos tienen un tema con esto de poner límites, porque sí, ellos mismos no se han puesto límites durante mucho tiempo. Exacto. Y no saben poner a los otros, y no se lo ponen a un montón de cosas. Entonces, les cuesta poner límites, y en el trabajo eventualmente son personas que están muy, muy cansadas, que están muy exigidas, pero que no saben decir que no. Y siguen, y dicen, es que me tengo que quedar. ¿Quién te dijo que te tenías que quedar? O sea, ¿a qué hora voy a ir al gimnasio si trabajo hasta las 9? Negócialo ya, mira, me voy a quedar listo, ni un problema, yo puedo dejar esto listo. Bueno, ¿a dónde me van a pagar mis horas extra? Pero déjame que mañana me vaya un poquito antes porque voy a tener que dejar unas cosas botadas ahora. O sea, bueno, no en todos lados se puede hacer eso, estamos claros. Pero uno sabe hasta dónde tiene que poner límites y hasta dónde no. El problema es que cuando tú empiezas a aceptar cosas, ya la aceptaste una vez, la aceptaste 2 veces, después el otro lo considera un derecho. Y si volver para atrás. ¿Y por qué ella ahora no lo hace si siempre lo has hecho tú? Se puso pesada. Se puso pesada, ahora no quiere hacer día. Toda la vida hizo esta pena y ahora no quiere. Ya, pues eso hay que cuidarlo también. Bueno, sí. Eso es como se dice, agua de otro río. Exactamente. Pero la quine. La quine es valiosa, fundamental. Y, y como dijimos el otro día, en el postoperatorio es fundamental en las primeras horas. Así que usted
más respeto con el kine, porque cuando llega a la pieza y le dice que se va a levantar y tú le dices, ay, tú estás dolorida, no, por favor, ahora no, calladita, agarra la bata y pide que le ayuden a ponerse. Cristi, a mí me tuvieron que parar porque estaba tan débil que la Kine me paró. Textual. Pero es la actitud, porque si yo me hubiera quedado como una foca ahí echada, no avanzo, po. No, pues no avanzáis, y esa es la parte más facilista, porque uno dice, ay, no, por favor, no, a lo víctima. No, no, toma acción. No. Cama afuera, si tenéis 6 horas operadas, afuera, a caminar, al tiro. Y me acuerdo que súper dura con eso con los pacientes, ¿ah? Súper dura. No, y sabéis que lo divertido, Cristi, bueno, también lo he contado, pero después de mi primer sorbo de agua, tú sabes que yo me fui a negro, hice una reacción vagal, y justo venía entrando la Kine. Entonces le dije, te juro que no es de floja, es que no puedo, estaba como una presión en el suelo. Y quiero explicarles a la gente que también eso pasa, puede pasar, y la Kine va con otro paciente y vuelve contigo. Pero no es que la Kine no quiere. Recupera, te vuelvo en 10 minutos. Levanta las patas. Te vas a bajar con las patas bien en alto para que se te irrigue el cerebro. Pero claro, sí, todo es posible, todo en eso se puede adaptar, es importante. Adaptar, sí. Nosotros, con los equipos que trabajamos con los pacientes en general, o al menos prefiero hablar por mi equipo, nos adaptamos harto a las necesidades del paciente, hasta cierto límite. Porque hay una parte en la que el paciente se tiene que adaptar también. Y es que nosotros tenemos normas súper claras en términos de qué es lo que se hace y qué es lo que no. Entonces, eventualmente a veces viene un paciente y me dice que yo ya tengo toda mi evaluación hecha. Sí, pero yo no atiendo ni le doy tratamiento a un paciente que yo no evalué. Claro. Y yo no le doy el pase quirúrgico a un paciente que yo no evalué. O a veces me ha pasado que de repente viene alguien y me dice, no, mire, yo quiero el pase porque me voy a ir a operar a no sé dónde. Yo el pase lo hago, yo psicóloga en bariátrica, que trabajo en el equipo de la clínica Indisa, firmo los certificados y los pases del punto de vista psicológico dirigidos al cirujano de mi equipo que va a operar a este paciente. Estimado doctor Alberto Pérez, he evaluado a su paciente, bla, bla, bla. Yo no respaldo cirujanos que no conozco. No, porque tampoco sabéis si es bariátrico. No tengo cercanía. ¿Ah? Tampoco sabéis si es bariátrico o no. Entonces se podéis meter en un forro. Yo no respaldo eso, no. Entonces las personas creen que la cosa es como más jauja y es bien delicada en ese sentido. Entonces, bueno, en fin. Y nos falta la parte de la nutrición. Exacto. La nutrición tiene su lado lindo. Espérate, dijimos que había un nutriólogo y un nutricionista. Y un nutricionista. El nutriólogo es médico. El nutricionista es un especialista en nutrición. Que dice, hola chicas, ¿cómo están? Yo aquí con... un guatero. Se puso... ya, se puso la TOL 12. ¡Ánimo, sí, ponte un guatero caliente nomás, es lo único que tenéis que hacer. Y la próxima TOL 12, la calentáis entre medio de las pechugas. No falla. Sí. No falla. Debo decir que en mi historia de enfermera las ampollas se calentaban. O sea... Cristi, que no duelen, si no duelen, vidrio molido. Es que duele mucho. Bueno, y la mano que la pone también dice mucho, o sea, tenéis claro que la otra neurobión también la tenéis que poner tú, ¿no es cierto? La otra se la tengo que poner yo para que no le duela, o para que le duela poquito, no, si tampoco es tanta el... No, da lo mismo, pero me la tenéis que poner. Sí, no, te duele mucho, hay que ponerla lenta, hay que ponerla tibia, ojalá en el popín que se haya calentado un poquito antes, o sea... Ya, bueno, en fin, muchas cosas. Ya se calentado. Ya, entonces, así como haciendo estas 3 columnas para abajo, porque está el cirujano que hace toda la evaluación de este paciente, y tenemos estas 3 columnas donde están nutriólogo, nutricionista, fisiatra, kinesiólogo, psiquiatra, psicólogo, y en este caso, los otros elementos que se han agregado ahora y que son fundamentales, que tienen que ver con el manejo de la familia, con el apoyo al paciente, directo o indirecto, hacia la salud mental, que en el caso del coach contigo. Entonces, en la parte de nutrición, porque se dice, ¿por qué nutricionista? ¿Por qué nutriólogo? Porque el médico nutriólogo no es el que exactamente le va a dar a usted su pauta de alimentación ni nada de eso, no. Te va a evaluar, pero el médico nutriólogo va a agarrar tus exámenes, los va a ver,
y va a mirar desde el punto de vista metabólico cómo está funcionando tu cuerpo, desde un punto de vista químico. Y además de eso, por supuesto, te va a examinar y va a tomar nota para tener una visión de tu salud orgánica en ese minuto, de tu estado nutricional, pero del estado nutricional de cómo estáis funcionando, no solamente de cómo te ves. Y el nutricionista, que también, ojo, sí, aquí yo quiero ser bien enfática, que el nutricionista también revisa los exámenes, el nutricionista también puede ver todo eso. Pero el nutricionista No lo me que pica. hace es, los revisa, sí, pero lo que hace No, va a no me pica, Cristi, no me pica. no me diga. Eventualmente te recomiendan algunos ¿cómo se dice? Suplementos Suplementos, nutricionales, que sí. son vitaminas y esas cosas. Y por otro lado, el nutricionista elabora una alimentación adecuada para el paciente. En general, muchos de estos pacientes tienen una pauta que es más o menos estable, pero para cada paciente se acomoda de acuerdo a sus necesidades también. El nutricionista te evalúa en todo, o sea, uno cree que te dice, ya, esta es tu pauta, listo, está ok, y no, po. Resulta que el nutricionista está evaluando muchas cosas, está midiéndote tu porcentaje de agua, está midiendo tus músculos, está midiendo el porcentaje de grasa, está calculando cómo estás quemando, está viendo la velocidad con la que estás comiendo, está viendo la calidad de lo que comes, también está mirando qué hay en tu casa y cuál es tu hábito, tu estilo. ¿Te fijas? Entonces, son hartos elementos que uno va, son muchas áreas y muchas más, ¿eh? Yo creo que se me escapan muchas más porque no es mi especialidad tampoco. También te educa en términos del comer, y fíjate que los nutricionistas, por lo menos los nutricionistas con los que yo trabajo, también hacen una evaluación desde una mirada de cómo viene el paciente. ¿Tú cacháis las etapas de Prochaska? No. De precontemplación, contemplación. Bueno, en esas etapas en las que tú ves si yo estoy recién entendiendo esto, estoy Ya, estoy hablando de la parte con el nutricionista, digamos. De que los cuánto nutricionistas cachai, lo cuánto. hacen. Pero mira, búscalas, las etapas de Prochaska, búscalas, son súper buenas. Y los pacientes nuestros eventualmente llegan a una etapa de contemplación o precontemplación, es decir, recién están entrando a cachar en qué andan. Sí. Recién. Entonces, y son varias etapas más. Entonces, bueno. Sí. Es como cuando la... le digo a mis pacientes, ¿usted las legumbres se las come con arroz? Obvio. No, Obvio pues, que no. no, pues, me saca la ronea también. No está cachando, se saca porque me está comiendo carbohidrato más carbohidrato. Sí, pues. Tiene su lado proteico, pero no es lo mismo que las carnes, pues. No, po. ¿No? Entonces, al final, ahí tú cachai que tenéis esta división de equipo y con ese panorama las personas a veces se asustan un poco porque dicen, chuta, ¿y por qué tengo que ver a tantos? Sí, porque usted es un caso delicado, pues. Y el nutriólogo generalmente hace equipo, o sea, me refiero, obviamente es parte del equipo, pero orienta también un poco la dieta, que a él no te estamos César, pegando, por favor. Cesarito. César, que no me quise carrilear ni decir más. Aporta, César, yo leo. O la Cristi lee, dele. Espérate, quiero dejar en claro que el César es uno de los nutricionistas del equipo de nosotros, ¿eh? De absoluta y completa confianza. Sí, por eso lo tratamos así, obvio. Hazte el aporte. Estamos tratando de que las personas entiendan cuál es el rol que tenemos en las diferentes partes del equipo y lo importante que son cada uno, y por eso tienen que pasarse la vuelta por todos, porque esa es la idea. Pero no paró al tiro los cabros, ¿eh? Al tiro. En vez de saludarnos, ¿cómo están? ¿Qué es el nutricionista aquí? Hola, Caro. Voy, ¿cuántos más? Hola, Caro. Bueno, entonces, generalmente, para que no me rete, Cesarito lindo, precioso, el nutriólogo a veces guía un poco al nutricionista en cuanto a qué alimento es mejor o más recomendado para ese paciente, para revertir una diabetes, para revertir un colesterol alto, trabajan muy en equipo también. Y eso pero es claro. quiero dejar en claro que la persona que más está en contacto humano con el paciente el es nutricionista. Por en eso el no caso está retando Cesarito. el psicólogo, y en el otro caso es el kine. Sí. Somos los que estamos más cerca del paciente, estamos más con Somos él. los más agujas, pues. Exacto, nosotros, como los ves más también, terminamos siendo también un poco una interfaz entre el paciente y el equipo completo, o sea, porque ya, se viene a verme a mí, pero entonces ahí que no he podido ubicar esto, no puede ser. Déjame que yo te ayude, porque también estamos para eso, ¿sí? Sí.
Sí. No es que el paciente venga, yo lo atiendo y listo, no se ve con la secretaria eso no pasa con nosotros. No. No, No, generalmente tienen nuestros teléfonos, nuestros mails y el contacto es directo, sobre todo cuando estás en los 3 primeros meses donde te baja toda la angustia por la eliminación de carbo, por la eliminación de azúcares. Y ahí estamos, po. Y te Ahí estáis estamos. desintoxicando en el fondo de una situación que es bien, es lo que hablamos el otro día con el doc, a ver, es importante la nutricionista, somos muy cercanos a los pacientes, ¿viste? En la clínica están bien divididos los roles, cada uno realiza su función. Y es verdad lo que te decía yo, los nutricionistas en la clínica son un puente de conexión valiosísimo, los pacientes se sienten súper seguros cuando su nutricionista Sí. los instruye y cuando ellos tienen una duda y preguntan. Mm. Se sienten súper Oye, seguros de que están ahí. Oye, Cesarito, hagamos un live Sí, pues alguien está de pidiendo por ahí una sobre las harinas, sería interesante, harina. ¿no? ¿Por qué no te agendáis un día y me lo mandáis por interno y hacemos un live? De verdad, creo que es Tipo, súper importante. César, deberías proceder. Escríbeme por interno. Mándamelo al Viper, mándame tu teléfono al Viper. Hoy día escuchar en la radio cuando decía, llámame con cobro revertido, no te preocupes. Ya te digo que bueno, listo, anotado. ¡Listo! ¡Se armó! Ya. Dime por favor la fecha por interno, de verdad. Tengo un taller la otra semana, así que para que no nos topemos, yo también feliz porque hablamos las cosas con responsabilidad y con harto conocimiento de causa. Así que Sí, el César es súper educativo, súper educativo. sí, sí, es que César entró después, yo me atendí con la Jackie, ¿Ya? pero César entró después, po. Son ellos dos, sí. Sí, yo sé que son los dos ahora, pero cuando yo me operé, César no estaba todavía, Ah, ya. ¿cachai? Entonces, como paciente no tengo el gusto de conocerlo, pero tengo clarísimo quién es, el rol que tiene y todo, por eso lo subí al bar, Ya te pilla toda la información. Bueno, está todo. dentro del equipo funcionando con nosotros todos estos años y eso habla de mucha persistencia. ¿Eh? Sí, sí. Mucha persistencia, mucha paciencia, mucho compromiso igual. Además que puedo decir un piropo, pero que no se vaya a poner colorado en César. A ver, No, a ver, es súper entregado a sus pacientes y es de una calidez, llegué el 2010, ¿viste? Y es de una calidez que se ve poco. Es de los que tiene la paciencia, se sienta, te explica. Entonces, no es menor, digamos, está mandando el currículum el César. Pucha, César, no sé, es que después te ¿Cuándo cobro. saliste el cuarto medio? ¿De qué liceo? Después te voy a cobrar el FICE, o sea, si esto no es gratis, no, tú no crees que yo me pongo a piropear a la gente porque sí, ya, mentira. Mándame café. Así el César me corre los billetes. Ya, broma, por favor, mándame por interno la fecha, me interesa hacer el live contigo. Hay Sí. N dudas de la harina, hay N dudas de la avena, hay N dudas de un montón de cosas que yo trato de mis pocos conocimientos entregarlas, pero yo creo que es clave que lo conversemos, así que ya sabes, aquí es por Buenísimo. interno. Sí, sigamos para el lado que nos gusta a Excelente. nosotros. Bueno, entonces, Excelente. no quiero dejar fuera, no ¿A quiero quién? excluir, porque en un equipo, si bien estamos hablando de puros profesionales, que cada uno tiene su rol en términos de atender al paciente, yo creo que hay gente que atiende al paciente que no son directamente profesionales de la salud, de profesionales que atienden desde la salud, pero que están en contacto constante con los pacientes. Y en el caso de nosotros, porque en otros lados a lo mejor es más impersonal porque son más multifunción, pero nosotros tenemos un equipo de secretarias que es súper bueno. Súper La bueno. patita grande. La Pati es una señora pero súper profesional, es Grande, encantadora, mi Pati. tiene su carácter, te pone límites, te raya la cancha, te manda los enanos al bosque y después te los devuelve a la jaula. No, ella tiene su carácter. Pero eso es muy bueno porque tú Pero la adoro. Sí, ella es una mujer con una tremenda. Yo nunca la he escuchado decir no, no puedo, no quiero, no esto, no lo otro. Sí, Porque es sí. muy amable. O ya me fui. Exacto, no, para nada. Y la otra son las chiquillas que se han ido agregando con nosotros, que después de muchas vueltas se quedó definitivamente la Anita con nosotros.
que la Anita es otra que tiene una paciencia chino, porque está todo el día ya la señora, le llamo para confirmar la hora de la cuestión. Porque en el caso de nosotros, los pacientes, las confirmaciones se hacen directa, vía telefónica. Ella es la que llama a nuestros pacientes, no es la central de la clínica. Entonces es un trabajo doble, más encima tú llegas y ella te agenda, te ayuda, nos ayuda a nosotros, eventualmente ponte tú a mí me carga llamar a los pacientes por micrófono, yo se los pido a ella, señora Perica, pase por favor con la... Sí. ¿Cachai? Son muchas cosas y yo creo que eso es fundamental porque son personas que son súper importantes, o sea, si no estuvieran la pega nosotros no se movería de la forma que se mueve. Porque al final nosotros estamos cerrados en el box trabajando con el paciente y ellos están afuera firmándote la red, ¿cachai? Absolutamente. Así que Absolutamente, por favor, eso es lo que tengo que hacer. No las vamos a dejar excluidas y les vamos a dar las gracias. Exactamente. Además, ¿qué dice? A ver, yo lo conozco por una paciente que me ha hablado maravillas de él y no he podido coordinar otra manera. ¡Ah! ¡Pasar! ¡Te están tirando flores! Ya, a paciencia nomás, mija. Usted va a sacar lana, palillo, se va a sentar en el computador hasta que aparezca una hora y la agarra. Pero ojo que César también está atendiendo presencial en la clínica, igual que yo. César está con horas presenciales y por telemedicina. Lo mismo que estoy haciendo yo. Mitad y mitad. La mitad de mi tiempo es mitad y mota. Ya, bacán. Qué bueno saberlo. Exactamente. Así que me preguntan, tú sabes. Este gato que es odioso. Se me pasea por enfrente, se me pasea porque no le presto atención. No se alcanza a ver. No se ve. A ver, no llegue el Beto a quitarte la atención, estamos al otro lado. Estamos al otro lado. Pero espérate nomás, porque si veis pasar una mancha negra, es el gato. No puede estar sin que yo le preste atención. Así que, bueno, para resumir. Pero, espérate, calmao, nos falta todo el área salud mental. Va, que para resumir. No, es que como hablamos tanto al principio de salud mental, ya tienes razón. Sí, tienes razón. Psiquiatra. Psiquiatra. Médico, con el psicólogo, que es médico. Con el psicólogo, que es un terapeuta profesional, y con otras habilidades, digamos, no habilidades, con otros profesionales anexos que se han ido uniendo y que han complementado más, porque, seamos honestos, psiquiatra y psicólogo no es, y no digo que quedemos cortos porque no le podemos otorgar al paciente, no estoy diciendo eso. Digo que el complemento de los otros profesionales, como el coaching, como la orientación familiar, o eventualmente una terapeuta familiar, lo que hacen es hacer que cuaje mucho más las posibilidades que tenemos de que el paciente, desde la perspectiva de salud mental, sí salga fortalecido, sí le dé un poquito de lo que, como le digo yo, la vuelta a la tuerca, de que las cosas cambien un poco, de que entienda mejor su proceso, de que eduque mejor a sus hijos en la alimentación, que haga mea culpa también de cómo los venía educando, etcétera. Y la parte de salud mental es fundamental porque tú necesitas tener gente que te apoye, gente que te conozca desde tu estructura, que sepa, por ejemplo, que yo soy súper obsesa, y como me conoce obsesa, sabe que voy a estar ahí con mis rasgos obsesos, a lo mejor sufriendo, y tranquila, no te preocupes. ¿Te fijáis? Sí, es bien interesante eso igual. Hay gente que, bueno, ponte tú el que es evasivo, el que es temeroso, el que es angustiado, tú conoces a tus pacientes y los sabes al menos azuzar un poco. Nosotros realmente nos vamos a ver a la habitación, o sea, no se puede ver a todos, no da el tiempo de repente por la agenda, pero uno va a la habitación y les hace súper bien, porque dice, ¿cómo estás? Y eso, ¿cómo te sientes? Y claro, yo cacho unos obsesos que están así como medio, no te preocupes por la máquina que está sonando, porque significa que la enfermera la tiene que venir a evaluar, pero mientras la máquina suena está detenida, a ti no te pasa nada. Ay, menos mal, porque yo ya me estaba asustando. Son detalles. Pero son detalles que hacen todo el viaje mucho más ameno y mucho más llevadero. Quiero aprovechar, Cristi, lo que yo hago es muy poco conocido acá en Chile, es muy conocido afuera, y quiero aprovechar de explicarlo en el fondo, ya que estamos en esto, porque en el fondo, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es mi rol en todo esto? Es adherencia al tratamiento, toma de conciencia, crecimiento personal, tomar todos tus recursos, estrujarlos, hacerte ver quién eres, no desde la estructura psicológica, sino que cuáles son tus habilidades. Exacto. Que te conozcas y que
tus talones de Aquiles o lo que nosotros llamamos creencias limitantes se vuelvan creencias potenciadoras. Claro. O ¿Qué sea, es lo que nosotros trabajamos en el auto boicot, en la autoestima y esas cosas? exactamente. Yo tengo, bueno, me certifiqué en programación neurolingüística, tú sabes, entonces el uso del lenguaje, cómo el lenguaje genera realidad, cómo nos decimos las cosas, hace que el cerebro crea o esté seguro de que son ciertas. El cerebro no sabe distinguir entre mentira y verdad. Lo que tú le dices al cerebro es el cuento que te estás contando y el que te estás creyendo y el que estás viviendo. Y ahí es cuando Entonces, pasa esto que te engañas a ti mismo. exactamente. Entonces, pero obviamente yo jamás me voy a meter en tu área. Yo no veo trastornos de alimento, yo no veo, no sé, pues, ideaciones suicidas, Estrés, cualquier depresión, patología, ansiedad, claro. anorexia, Sospechar crisis de patología, pánico. Ah, sospechar patología. En la evaluación nosotros evaluamos mucho para tener sospechas de qué patología podría presentarse, qué exacto. cosa el paciente está un poco más débil o expuesto. Y Cristi, yo te he mandado 2 pacientes en que en coachándolo me doy cuenta que son para psicólogos, que no te, y no porque no tenga las herramientas, es porque éticamente no corresponde, ¿cachai? Exacto. O sea, si un paciente es bulímico, porque, claro, uno con la cirugía puede vomitar, pero cuando ya vomitáis todos los días y me estáis Cuando ya se enseñando te las vuelve técnicas hábito y para un muy buen vomitar, recurso, es ya, patológico. ¿cachai? Y los derivo, y no tengo problema, no me voy a meter en la pata a los caballos. Pero Pero sí lógico, es una inyección de energía, es una inyección de autoconocimiento, y esa es la labor del coach. Ahora, me metí full en bariátrica y obesidad porque no hay coach que se dedique a eso. No conozco otro como coach, desde coach como tal. Y, y en el fondo, las herramientas mezclados que yo puedo entregar mezclados con la pega tuya en salud mental y obviamente del psiquiatra, generalmente no llegan pacientes con antecedentes psiquiátricos porque por lo general tiene una patología más profunda o más asociada o qué sé yo, pero con lo que es con ustedes hacemos un match en, como te digo, adherencia a la meta, por qué, propósito, etcétera, etcétera, ¿cachai? claro, sí, absolutamente. Entonces, claro, y ahí tú te das cuenta que en el fondo, y que ese es el punto, nadie está compitiendo con nadie, sino que lo que estamos haciendo es enfocarnos en el individuo desde todos los aspectos posibles, en lo social, en esto que es intangible, porque el ejercicio lo ves, la comida la ves, pero el Sí. estado de la salud mental del paciente No la se ves. puede reflejar en características físicas, pero no necesariamente lo que tú estás viendo es realmente lo que hay. Entonces, el progreso en salud mental es algo que no se ve y el fin último es que el paciente se sienta bien, que se sienta en progreso y eso se logra cuando en vez de competir entre los profesionales, cada uno pone su mejor parte para el individuo. ¿Sabes qué día me pasó algo súper lindo? Tú sabes que yo tengo una membresía en el fondo donde estoy bien encima de los pacientes. Y una de las chicas dice que desde que me conoció se siente brillante, de Qué brillo, linda. y Porque eso se esa es inspira, ah, es porque se inspira. exactamente, Y que eso es lo exactamente. lindo, Y se exacto. aprendió a Inspirar a querer alguien de es otra difícil. forma y a Sí, decir las cosas de otra forma. Nosotros somos súper autocastigadores, Cristi. sí, mucho. Y cuando uno entiende eso y cambia hasta la forma de hablar, se refleja, Mm, lo proyectas. exactamente. Entonces, Es como cuando cambiáis tu frecuencia y el aura cambia color. tal cual. Cuando Exacto. emití en AM y cuando emití FM, tengo un profe que habla así. Cuando está en AM, guatiay, fome. No Pero se cuando escucha vibráis en el Dolby. FM, claro, pues, cuando vibráis en FM, vibráis en otra sintonía, te dan ganas, querías Absolutamente. avanzar. ¿Ah? Absolutamente. Y eso hace, y a La las personas sensación se de les nota. certeza. Claro que se le nota. Sí. Y ahí es donde juego yo, en esa área. Bueno, y ahí es donde te muestro yo lo que siempre le digo a los pacientes. Y digo, mira, ¿sabes cuándo parte tu tratamiento? Al día siguiente de estar operado. Ese día parte tu tratamiento
para cambiar cosas en tu vida, para estar mejor, para cuidarte más, para escucharte, para entenderte. Ay, Eres, mira, qué lindo. eres seca, Fran, eres muy motivadora y das la confianza para poder ser una mejor bariátrica. ¡Ay, Yo quiero ser una gran Caritocracia! bariátrica. Pero obvio, pues, es que eso es lo que tiene que pasar. ¡Linda! Si tú le pones pasión a las cosas, ocurre efectivamente eso, que inspiráis a un otro, lo mantienes, lo ayudas, lo sostienes, pero al mismo tiempo, si yo siento que no estoy siendo el aporte, yo también te puedo decir, me voy a hacer un lado, pero te voy a dejar encargada con. O aquí en este minuto se me acortan las herramientas, a mí necesito que reforcemos por este lado. Y por eso se trabaja en equipo. Por eso se trabaja en equipo, por eso es tan importante la multidisciplinaridad y no necesariamente en el ámbito de nutrición, kine y la salud mental como tal, sino que cada uno de esos ámbitos tenga mucho en estructura interna, porque eso lo hace mucho más sólido. Y mucho más llevadero. Y por supuesto, pues. Ah, sí, creo que Fran, esa luz se transmite y te lo decimos siempre, te queremos sí, por ayudarnos. absolutamente, sí. Oh, bella. Es que yo me emociono con estas cosas, Sí, Cristi, pues sí, es muy porque lindo. Es muy bonito. Yo he tenido pacientes que de repente me han venido a ver después de mucho tiempo y me dicen, ¿sabes que todavía me acuerdo el día que me dijiste tal cosa? sí, Y digo, qué lindo que haya, que ese esfuerzo que yo hice en ese minuto de escuchar lo que estaba pasando, de ofrecerle una perspectiva distinta, que le haya hecho sentido y le haya significado un potencial de cambio en algo. sí. Una Porque sabes, mejora. sí, porque sabes qué, Cristi, Eh, bueno, todos los profesionales hacen lo mismo, pero yo creo que lo que nosotras hacemos, la escucha activa, es clave. Y para Sí. eso uno tiene que apagar la mente y uno deja de ser Fran, deja de ser la Cristi y se entrega a mil al otro, ¿cachai? Fíjate, sí. ¿Y sabes qué me pasa esto? Que de repente ocurre que es como, a ver, ¿cómo te explico? Yo estoy con el paciente y estoy en un universo paralelo construyendo en mi mente lo que el paciente me está diciendo y estoy viendo todo lo que me está diciendo, yo me lo estoy imaginando, lo estoy elaborando de la manera en que él me lo dice para tratar de entenderlo como me lo está diciendo y resulta que esa construcción a veces incluso es como leer un libro cuando ya te das cuenta que no estáis leyendo, no ves las letras, estáis metido en ese mundo, de alguna manera te lo comparte y tú también elaboras un poco con él. Y es súper rico porque te conectáis con la parte súper profunda de un individuo. No es llegar y abrir una puerta y meterse dentro de una casa. Es No. golpear, conversar en la puerta, dejar que te hagan pasar y sentarte en el living. Y ojo eso que a veces no te dejan pasar, pues, Cristi. Y no, tenés pues que yo tengo meterte por pacientes la que puerta de la conversan todo el cocina. rato así. ¡Zas! Y Sí, tú decís no, y te vais por la puerta de la cocina. claro, empezar a Y, golpear el vidrio. y tampoco. Entonces te metís por la ventana, porque también me ha Tirando la pasado. toallita al techo, usando todos los recursos posibles. Pero me meto. Sí, pero es absolutamente cierto. Así que bueno, estamos bien, la cosa ha mejorado mucho en términos de la profesionalización de los equipos, lo que a mí me parece muy bueno. Hoy en día un equipo que no cuente con los profesionales que nosotros hemos hablado hoy, es un equipo que de una u otra manera algo le falta. Sí. Dude Mientras porque algo le falta. mientras más completo, mejor. Y ahí sí. Y si salen otras especialidades, mejor todavía. Vuelvo a repetirlo hasta el Bienvenido. cansancio. El fin último es el bienestar del paciente, no es el ego nuestro. No. Y eso ¡No! es lo que prima. Pero Es el por Dios paciente. que se siente rico cuando el paciente sale, Y, evoluciona y y andan tú lo ves contentos, con porque tú ese los brillo veis en los ojos. contentos. Sí, Y tú lo ves con ese brillo en los ojos están que tú decís, felices. para esto me levanto hoy día. Felices porque se operó para bajar de peso para tener un hijo y tuvo un hijo. Felices porque se operó para bajar de peso porque tenía dolencias físicas y ya no las tiene. Es súper bonito, es súper lindo. Sí, y Personas que han tenido habla su autoestima para súper los... disminuida y la recuperan. En Sí, fin. sí. Mi Cristi, se nos acabó el tiempo. Te mando un beso gigante, te quiero mucho, gracias por estar ahí. Sí, ¿ah? Por estar, por estar ahí siempre. ¿Qué vamos a inventar para el lunes? Algo vamos a inventar, po. Algo se nos va a ocurrir, no te preocupes. Sí, Pero algo interesante que sirva, que sea útil que sí. para los amiguitos.
Eso es lo más importante. Descansa, buenas noches. Beto, te la devuelvo, te quiero un montón. Y que Que descanses, duerman preciosa bien, mía. que descansen todos, nos vemos. También. Besito y gracias a todos los que nos escucharon con tanta atención. Sí.